porque nosotros éramos indios. Llegaron esta gente y nos pusieron a hablar y nos pusieron a creer y nos pusieron a valer. Ay, este pendejazo, pero aquí lo vamos a poner en su lugar. Le vamos a callar el hocico. Arcángel, veámoslo desde la antropología. El 12 de mayo del 2026, en el Movistar Arena de Madrid, un hombre nacido en Nueva York, de familia puertorriqueña, cuya isla también fue colonia española durante 4 siglos, no uno, no dos, 4 siglos, interrumpió su fabuloso concierto para decirle al público español, con micrófono en mano y aplausos en el fondo, lo siguiente: nosotros éramos indios. Llegó esta gente y nos pusieron a hablar, y nos pusieron a creer, y nos pusieron a valer. Y el público, por supuesto, aplaudió. Y yo, como antropóloga etnohistoriadora, pues tengo que respirar y vamos a contestarle rudo y tupido a este canijo. El contexto de enunciación, vamos a hablar desde ahí. ¿Quién habla? ¿Dónde lo dice? ¿Y ante quién lo dice? Arcángel no dijo esto en una entrevista académica, no lo dijo en una conversación privada, lo dijo en un escenario en Madrid frente al público español durante un concierto de su gira que depende del mercado europeo. Chin, chin, dinero. Y mientras hablaba, el público español lo aplaudía. Y ese aplauso no es un detalle anecdótico, es la recompensa, es el beneficio inmediato, tangible, que recibió a cambio de validar ante ese público la narrativa que ese público quería escuchar sobre sí mismo. O sea, en pocas palabras, le lamió las pelotas. Y el timing del arrepentimiento tampoco es un detalle menor. 12 de mayo en Madrid. 19 de mayo, las disculpas en Instagram. 13 y 14 de agosto, conciertos en el Palacio de los Deportes en la Ciudad de México con estos indios. El mercado español primero, la disculpa cuando el mercado mexicano reaccionó y el boicot empezó a afectar sus ventas de boletos. Esto, amigas y amigos, es economía política del discurso en acción pura y simple. Frantz Fanon, psiquiatra martiniqués, pensador postcolonial más importante del siglo XX, pues fallecido a los 30 años, luchando por la independencia en Argelia, describe este mecanismo que es exactamente lo que vimos en este escenario madrileño. En su obra Piel Obscura, Máscaras Blancas, Fanon analiza cómo el colonialismo no opera solo con ejércitos y cadenas, opera sobre todo con la colonización de la mente, el proceso por el cual el colonizado internaliza la visión que el colonizador tiene de él y eventualmente la adopta como propia, como verdad, como identidad o como lamehuevos. El colonizado más exitoso del sistema colonial no es el que tiene cadenas, es el que ya no las necesita porque la internaliza tan profundamente la inferioridad que le fue impuesta que la defiende voluntariamente. Que dice con micrófono en mano, nosotros éramos indios, llegó esta gente y nos puso a valer, nosotros ya valemos porque ellos llegaron, bendito Dios que llegaron. Cuando Arcángel dice, nosotros éramos indios, como si ser indígena fuera un estado de invalidez que la colonización vino a remediar, está reproduciendo exactamente la ideología que el sistema colonial pasó por 5 siglos construyendo. La idea de que los pueblos originarios en América no tienen valor, conocimiento, civilización y humanidad plena antes de que llegaran los europeos. Esa idea es la que justificó el exterminio. Esa idea es la que permitió llamar civilización al genocidio. ¡Al genocidio! Y esa idea, 500 años después, la repite un hombre latino frente a la multitud española que aplaude. Memmi describe lo que llama el colonizado complejo, o sea, el sujeto colonial que oscila permanentemente entre el rechazo al colonizador y la admiración por él, el colonizado que aspira a ser reconocido por el poder que lo domina. Espera, si te está gustando mi contenido, puedes apoyarlo comprando cafecito veracruzano aquí de Coatepec, Veracruz. Ya tenemos productos de miel, vainilla natural, agüita que te ataranta y toritos cremosos tipo Baileys de varios sabores, todo de la región. O también con una estrellita en Facebook, la forma más fácil y rápida de apoyarme sin gastar casi nada. Cada estrellita cuenta. Gracias. Pedidos en mi WhatsApp o por mensaje directo. Que busca la validación del colonizador como señal de haber llegado, de haber valido. Y que en ese proceso de búsqueda de validación adopta el discurso, los valores y la narrativa del dominador, aunque esa narrativa justifique su propia opresión histórica, mamón. Tu propia opresión, cabrón. Estos son los peores, los traidores a su propia raza. Estoy orgulloso de España. Adoro a mi madre patria. Palabras de don Arcángel, este vato. Palabras del colonizado complejo en su expresión más cristalina. Un hombre cuya isla natal, Puerto Rico, fue colonizada por España durante 400 años, que fue arrebatada a España en 1898 y entregada a Estados Unidos como botín de guerra, mamón, que sigue siendo territorio no incorporado de Estados Unidos hoy mismo, en 2026, sin soberanía propia. Llamas, madre patria, te enjuagas la bocota al país que lo colonizó y dice que no le debe nada.
y las calles, y las escuelas, y las iglesias que construyeron. Bueno, hablemos de eso. ¿Quién construye esas iglesias? Las construyeron los pueblos indígenas bajo el sistema de la mita y el repartimiento, o sea, trabajo forzado, no remunerado, legalmente institucionalizado, que le quitó la vida a millones de personas en las minas, las haciendas y las obras coloniales, mamón. La Catedral Metropolitana, por ejemplo, de la Ciudad de México, una joya arquitectónica novohispana, sin duda, que a muchos nos gusta, por supuesto. Sin embargo, fue construida sobre las piedras del templo mayor de la cultura prehispánica, con la mano de obra forzada de los mismos pueblos que acababan de ser derrotados militarmente. Mamón, Las escuelas, vamos con las escuelas. Las coloniales se enseñaban en español y en la doctrina cristiana con el objetivo explícito de erradicar las lenguas y las cosmologías y los sistemas de conocimiento indígenas. No eran escuelas de empoderamiento, mijo. Eran máquinas de aculturación forzada, mamón, forzada. Ay, me enoja este vato. Y el oro robado, tú, ese, entre 1530 y 1660, España extrajo de América aproximadamente 185 toneladas de oro y 16,000 toneladas de plata, Eso no incluye los recursos agrícolas, forestales, ni el valor incalculable del trabajo de millones de esclavos de personas. El economista argentino Javier Rodríguez Weber calcula que la transferencia neta de la riqueza de América a Europa durante el periodo colonial equivale en valores actuales a trillones de dólares. Mamón, ya ibas tú a lavarle, enjuagarle las bolas. Nadie construyó nada gratis, mamón. Todo tuvo su precio y el precio lo pagaron los que Arcángel llama nosotros, los indios. Tú desde ahorita no eres indio, no eres nada. Tú ni de aquí ni de allá, cabrón. Y aquí entra la etnohistoria, que es mi especialidad y la que más me duele en este contexto. Cuando Arcángel, este vato, dice que España nos puso a hablar y nos puso a creer, como si antes de la llegada española los pueblos americanos no hablaran. ¿Cómo crees que se comunicaban, hijo? No creyeran, que no pensaban, ¿a poco estaban tan ignorantes según tu perspectiva? El ignorante eres tú, el desconocimiento eres tú, lo cual es igualmente grave, que en 1519 Hernán Cortés desembarcó en Veracruz, en el continente americano. Ya existían civilizaciones, ¿como cuáles? Con sistemas calendáricos, con precisión astronómica, superiores a los europeos de la época, mamón, superiores a los europeos. Conocimiento botánico y medicina, con miles de plantas catalogadas en la ciencia occidental. Tardó siglos en redescubrir, otra vez para que se te quede bien en la cabeza, catalogadas en la ciencia occidental, tardó siglos en redescubrir arquitectura urbana de ciudades como Tenochtitlán, que con 200,000 habitantes eran más grandes que cualquier ciudad europea del siglo XVI, incluyendo Madrid, por supuesto. Sistemas de escritura, literatura oral, filosofía, poesía, música, matemáticas, astronomía y sistemas jurídicos complejos, entre lo mucho que más había. Nada de eso, no, es que no existía. Todo eso fue destruido por los que les estás lamiendo las pelotas deliberadamente. Habían quemado las hogueras, prohibieron las escuelas y persiguieron por la Inquisición. Eso, ahí sí de Inquisición no sabes, ¿verdad? Y también todos los que te aplaudieron, esto de la Inquisición como que se les olvida. El código de Fray Diego de Landa quemó en 1562 en Maní, Yucatán, todos los manuscritos mayas que encontró. Como que no sabían leer ni escribir, mamón. Tenían sus propios idiomas y sus propios documentos, pendejo. Él mismo escribió después que encontró muchos libros con carácter, y como no tenían cosa que no hubiese superstición y falsedades del demonio, según este señor, se los quemaron a todos, mamón. Eso no es civilización, eso es epistemicidio. O sea, acabaron con el conocimiento, y ninguna escuela colonial compensa eso. Ningún concierto, por mucho que te paguen, mamón. Ahora bien, ¿por qué lo dijo Arcángel específicamente ahí en ese momento? Pues aquí volvemos a Bourdieu, un señor que me encanta hablar de él, al concepto de campo cultural, el espacio social donde los agentes culturales, artistas, intelectuales, comunicadores compiten por posicionamiento, reconocimiento y capital simbólico. Y en ese campo el mercado europeo, especialmente el español, es un espacio de legitimación enorme para los artistas latinos. Ser validado en España no es solo vender boletos en España, ¿no? Es ser reconocido por la madre patria. Después de todas las chingaderas que hizo la madre patria en aquel entonces, por el centro histórico del poder cultural en el mundo hispanohablante. Para un artista urbano latino, llenar el Movistar Arena de Madrid es una señal de haber llegado al nivel más alto, pero aquí ya llegaste al más bajo, mamón. Y en ese momento de máxima exposición ante ese público específico, Arcángel tomó una decisión: dar al público lo que quería escuchar. Le lamiste muy bien las pelotas. Y el público español, no todos, claro, pero sí el segmento que aplaude estas declaraciones, quiere escuchar que la conquista fue buena, que no hay deuda histórica, que España
España puede estar orgullosa de su pasado colonial sin vergüenza ni responsabilidad. Y Arcángel le dio con micrófono, con aplausos, con el espectáculo completo. Y eso se llama en términos académicos reproducción del discurso hegemónico para acumular capital en el campo de poder, o sea, para seguir lamiendo más la pelota. En términos simples, decirles lo que quieren escuchar al que tiene dinero y para que tú monetices a costa de nuestra dignidad sociocultural. Para cerrar, porque ya me emperró este vato, quiero hacer una distinción bastante importante. No me alegra el boicot como fin en sí mismo, o tal vez sí, no, sí me alegra, pero entiendo perfectamente por qué ocurre. Cuando un artista que se beneficia del mercado latino, que construyó su carrera sobre la música de comunidades descendientes, colonizados, sube a un escenario europeo a decirle al público colonial que su colonización fue un regalo, ¿no? La reacción de las comunidades afectadas no es exageración, estamos exagerando, mamón. Es memoria histórica en tiempo real, es memoria histórica, mamón. La disculpa de Arcángel, cuando llegó el boicot, amenazó los boletos de la Ciudad de México. No antes. Eso no es conciencia histórica, es arrepentimiento porque ya no monetizas. Eso es cálculo de mercado. Y lo más doloroso que todo esto de este batillo Arcángel, el mecanismo que demostró Arcángel es, en este escenario, lo ejercen todos los días millones de personas en toda América Latina. Cuando dice, madre patria, sin pestañear, cuando defienden a la conquista porque nos dieron cosas buenas. ¿Cuáles buenas, mamá? Cuando sienten vergüenza de sus raíces indígenas y orgullo de su sangre disque española. Eso no es una opinión personal, es el producto de 500 años de colonialismo que no terminó cuando se izaron las banderas de la independencia. Terminó o debería terminar cuando dejemos de hablar con la voz de quienes nos sometieron históricamente hablando, de las dos partes, tanto de las y los españoles que aplaudieron como los lamehuevos, porque hay mucho lamehuevo que quiere quedar bien con las Europas o los Estados Unidos. No sean traicioneros de su propia raza, mamón, no sean hipócritas, carajo, y luego quieran venir a monetizar, carajo. Hay que tener memoria histórica y dignidad antes que dinero, chingao. Y como aquí no opinamos, aquí argumentamos, mamón. Aquí están las fuentes, ya me enojé. Y como TikTok se está volviendo muy delicadito, tanto que ya me banearon el canal y me lo desmonetizaron, los veo por allá en el TikTok rojo, SofiMax9730, y en el Caralibro, Sofía Máximo Navarro. Allí estaré subiendo el contenido mucho más completo y muchísimo más emperrador, porque aquí andamos muy delicados. Saludos por allá, ya nos vemos.